Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al doctor Fuentes, doctor Jovel, por la invitación. Para mí es un honor el estar aquí presente y poder compartir quizás uno de los temas vitales para la atención pediátrica. De aquí surge todo lo que nosotros podemos avanzar, impactar en nuestra niñez. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ir revisando el tema. El triage pediátrico en el primer nivel de atención. Cuando hablamos del triage pediátrico y el ABCDE, que es una mnemotécnica que la vamos a revisar al final en las emergencias, este es un proceso dinámico, ordenado e imprescindible para el correcto funcionamiento de todos los establecimientos de salud, ya que nos va a brindar herramientas a nosotros como personal para la clasificación de los pacientes en diferentes niveles de urgencia y la priorización de su asistencia de una forma segura y eficiente. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar que el triage es solo para atención hospitalaria. El triage se va a implementar a donde se brinde atención a niñas y niños. ¿Por qué? Porque nuestro primer minuto, el minuto de oro, es lo que nos va a permitir no solo salvar a una vida, sino que nos va a permitir disminuir el riesgo o las secuelas que pudiera conllevar a este paciente. Como país, seguimos trabajando para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Uno de ellos, que es el número 3, nos indica que debemos de reducir la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1000 nacimientos vivos. Todo lo que hemos trabajado en primer nivel, en los diferentes niveles de atención, podemos ver que de repente aparece un niño que se sale de lo establecido o lo esperado, un niño que llega secundario a un trauma, un accidente o un cuadro que se vino a complicar. Sin embargo, la primera fase, nuestra primera acción es poderlo clasificar adecuadamente, pero no solo nosotros, sino que tenemos que tener una comunicación adecuada, eficiente con todo el personal. Entonces tenemos que hablar el mismo idioma. ¿Cuáles son las funciones del triage? Bueno, reducir la mortalidad y secuelas en población pediátrica mediante un sistema estandarizado de clasificación, realizar priorización en función a esta clasificación, porque de esto podemos delimitar en qué tiempo debemos de brindarles atención. Mejorar el flujo de atención en los establecimientos. Tenemos que para ello sensibilizar a nuestra familia, a los que llegan a consulta, que no es en orden de llegada, sino que es en orden de esta clasificación, porque dependiendo del motivo, y como ya veremos más adelante de nuestra evaluación rápida, así serán las intervenciones y el orden de nuestro manejo que estaremos estableciendo. Informar y dar soporte a la niña o niño y su familia sobre el tipo de atención que requiere. Hoy tenemos la ley Crecer Juntos, que nos viene a cambiar todo un poco. Antes decíamos informarle a los padres qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tiene su niña o niño. Hoy no, hoy es explicarle a los niños según el grado o según la edad de su etapa cognitiva, sobre qué es lo que tiene, sobre qué es lo que se le va a hacer. Los niños comprenden nuestro lenguaje siempre y cuando no utilicemos igual de cualquier edad palabras técnicas o complejas. Mejor calidad y gestión más eficiente de los recursos. Si nosotros realizamos un triage adecuadamente, sabemos con qué recursos disponemos, establecemos a quién a colocar esta atención, quién nos puede apoyar, qué necesidades tenemos dentro de nuestro establecimiento y optimizar el uso de esto. Los tiempos son valiosos y por lo tanto, desde el momento en que nos llega a consulta, desde ahí corre nuestro tiempo y nos permite también medir eso, el tiempo y la demanda.
¿Cuánto nos tardamos desde la clasificación hasta la atención? Y si requirió alguna referencia, también nos permite a nosotros como evaluarnos, ser autocríticos con el objetivo de mejorar. Tenemos los diferentes tipos de triage y aquí es importante, algunos dicen triaje, otros dicen triage y uno se viene como conocer un poquito la historia y es interesante porque esa es una palabra francesa, en español es triaje, sin embargo yo me crecí y eduqué y todo con la palabra triage, pero lo correcto es, en español es triaje. Entonces, el triaje viene desde 1800. Desde allá, desde las épocas de guerra, Napoleón y todos ellos, donde lo que se hacía era una clasificación rápida en los campos de batalla, porque habían tantos heridos y tenían que definir a quién atender primero para disminuir la mortalidad, quiénes tenían mejor pronóstico, hacia dónde debían derivar. Entonces ellos utilizaban como sus tipos de clasificaciones, urgente, menos urgente o los colores. Realmente ahí ellos tenían su propia clasificación que con el paso de los años ha venido avanzando. Tenemos dos tipos, el extrahospitalario y el hospitalario o estructurado, o que yo lo modificaría aquí ya a atención en salud, tanto en primer nivel y hospital. ¿Cuál es el extrahospitalario? Es aquel que realizamos en cualquier lugar y puede ser básico o avanzado. El básico es el personal, los socorristas, el personal que no tiene mucha capacidad técnica o clínica. Y el avanzado es que ya disponemos de ciertos recursos, que tenemos los conocimientos y, ojo, clave de todo esto es, aparte de poder clasificar, es brindar esa atención y hacer como el clic de poder realizar las primeras intervenciones mientras se dé la consulta. Y el triage hospitalario es cuando nosotros venimos y clasificamos y comenzamos a definir. Ok, lo vamos a clasificar como una consulta de emergencia en rojo, amarillo y verde, los colores del semáforo. Eso nos va a permitir a nosotros como delimitar el tiempo y el grado de acción que debemos de realizar, así como todas las necesidades que podemos tener tanto de colegas que nos apoyen como de equipos o insumos. Sí, las preguntas las dejamos. Okay. Quizás nos viene la duda, ¿qué herramientas podemos utilizar al triage pediátrico? Existen diferentes escalas, la escala canadiense, el sistema de alerta temprana, el de Bedside, el Save Children. Existen diferentes escalas, las cuales la mayoría se caracterizan por 5 colores. Con el tiempo han venido avanzando. Muchas de estas escalas son utilizadas para adultos, pero han sido modificadas para atención pediátrica. Sin embargo, lo importante de esto es que todos debemos de hablar el mismo idioma. A nivel del ministerio, ¿cuál vamos a utilizar? Va a ser la escala de semáforo, que ya la vamos a ver más adelante. El equipo que debemos de disponer, aquí se pone como un listado, sin embargo, eso va a ser acorde a la capacidad que tengamos o de lo que dispongamos de nuestro establecimiento. Una silla, un escritorio, pero tenemos que establecer un área específica donde vamos a seleccionar y poder clasificar. Báscula y linterna, termómetros, tensiómetros con diferentes manguitos, oxímetros, glucómetros si es necesario. Tener accesible algunos medicamentos como acetaminofén, que en el caso de los niños sabemos el riesgo de una convulsión por fiebre, tener suero o sales de rehidratación oral preparado para en caso de pasar a plan B o mientras pasa su consulta, empezar su rehidratación, férulas las cuales les podemos crear sencillamente, algunos depresores de lengua, frascos o insumos básicos. Si ustedes lo revisan, ¿esto lo disponemos en nuestros establecimientos? Sí. ¿Existen? Sí. Entonces, todo eso se tiene a la mano. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra clasificación vamos a tomar signos vitales, vamos a empezar a algunos manejos
para calmar el dolor, la fiebre, y vamos a ir avanzando mientras este niño es atendido en su consulta. Tenemos que hacernos 3 preguntas claves ante un niño. ¿El paciente o el niño requiere intervenciones inmediatas para salvar la vida? Si la respuesta es sí, inmediatamente iniciamos acciones. ¿Puede esperar? ¿Y cuántos recursos se requiere para atenderlo? Si en la primera decimos requiere intervenciones inmediatas para salvar vidas y decimos que sí, a la segunda decimos que no, y a la tercera, ¿cuántos recursos requerimos para atender? Decimos necesitamos más de 2. No olvidemos pedir ayuda. Tenemos que tener un sistema de comunicación abierto donde cada establecimiento debe de conocer. Todos cuentan con una bolsa máscara pediátrica que esperaría que la tengan accesible, que la tengan estéril, rápido de uso, pero todos debemos de estar capacitados en las atenciones de emergencia, porque el tiempo corre. Entonces, estas 3 preguntas nos las debemos de realizar cada vez que brindemos una atención. ¿Cuáles van a ser nuestros pasos para clasificar el triage? 1, motivo principal de consulta. Conocer un poquito de por qué viene. No olvidemos descubrir aquel bebé que viene cubierto. No olvidemos de que los recién nacidos, los lactantes, son un poquito más complejos. Nos tenemos que descubrirlo, ver que estén respirando adecuadamente. Hacer una valoración de las constantes fisiológicas, anotarlas, y la impresión inicial. Para esto utilizamos el triángulo de evaluación pediátrica que nos describe 3 parámetros: apariencia, respiración, circulación. ¿En cuánto tiempo vamos a realizar esta clasificación? Eso va a depender de nuestra capacidad técnica, operativa o nuestras cualidades. E igual, depende también de la condición en que llegue este niño o niña. Si lo clasificamos como prioridad 1, es decir, una consulta de emergencia, nuestro tiempo de atención es inmediato. Rápidamente, a nosotros tenemos que tener ubicado dentro de nuestro establecimiento a dónde brindar reanimación. ¿Cuánto va a ser el tiempo? 0-10 minutos. Prioridad 2, 60, es decir, de 1 hora a 2 horas. Y la prioridad 3, que ya nos amplía de 2 hasta 4 horas. Pero ojo, este es un proceso dinámico. Puede ser que yo ahorita lo clasifique verde, pero en el lapso de que él está esperando su atención, me pasa a ser rojo o me pasa a ser amarillo, y todo cambia. Nosotros brindamos la atención y así lo vamos movilizando. También tenemos que, aunque lo clasifiquemos verde, digamos, puede esperar 2 a 4 horas, no quiere decir que va a esperar este tiempo. Yo creo que todos los que hemos sido pacientes deseamos que nos atiendan lo más pronto posible. Entonces, tratemos de hacer esta atención un poco dinámica, continua, y respetando siempre esta clasificación con el objetivo de evitar que se nos complique un niño en nuestro establecimiento. Los valores normales de signos vitales, aprendérselos de memoria, yo siento que no es el objetivo de esta charla. Sin embargo, recomendarles que las tengamos visibles. Ahí donde se realiza el triage tenemos que tener esta hoja con los signos vitales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los signos vitales desde el adolescente hasta la edad adulta a los signos vitales en pediatría, porque lo clasificamos por diferentes etapas: el recién nacido, el lactante, y así lo vamos colocando, y dependiendo del valor que tengamos podemos definir si está en buena condición, está con signos vitales estables, y nos permite como hacer una ponderación de cómo es su condición clínica. El triage no es área de diagnóstico, el triage es solo para priorización. Y eso lo tenemos que tener claro. No es que yo le voy a decir en ese momento, mire, su niño tiene neumonía o tiene bronquitis. No, para eso hay un espacio que es la consulta pediátrica. Entonces podemos ver los rangos de la frecuencia respiratoria, los rangos de la frecuencia cardíaca, tanto en vigilia como
en estado de sueño, que nos van indicando cómo se encuentran. Los valores normales de la presión arterial, que también los tenemos aquí, y también contamos con una fórmula que nos permite definir cuando hay hipotensión. Tenemos que cambiar nuestro chip, que cuando un niño está crítico es porque ya está hipotenso. Muchas veces nos comienzan a dar alertas de choque temprano, como la taquicardia, la taquipnea, llenado capilar prolongado, la frialdad, que todo eso lo tenemos que tomar en consideración. Entonces, por fórmula, por abajo del percentil 5, tenemos que los lactantes de 1 mes a 12 meses, su presión arterial sistólica es menor de 70, de 1 a 10 años, ya hacemos la fórmula, dan años por 2 más 70 y ahí nos permite calcular. Mayores de 10, la sistólica por abajo de 90 nos indica que se encuentra con hipotensión y eso nos permite como actuar más rápido. Existe esta clasificación que todos conocemos, prioridad 1, 2 y 3, pero ¿qué significa cada uno? La 1 es paciente con situación que amenaza la vida, riesgo de pérdida de una extremidad u órgano si no se atiende inmediatamente. La prioridad 2 nos permite un paciente con estabilidad ventilatoria, hemodinámica y neurológica, cuyo problema representa un riesgo de inestabilidad o complicación. Y la prioridad 3 es un paciente que está estable, tanto respiratorio, hemodinámico, neurológico, sin riesgo evidente de inestabilidad, sin complicación inmediata. Entonces, nos va como orientando. ¿Cómo lo podemos visualizar nosotros desde la parte operativa? Algunos utilizan como tarjetitas numeradas, en el caso porque lo más frecuente es entre verde y amarillo, y eso nos permite como llevar hasta un orden del grado de atención o quién va, para que así podamos agilizar, e igual, hay algunos amarillos que requieren un poquito más rápida una intervención. La hoja que está establecida, si ustedes se identifica, ahí está por colores y que nos permite definir prioridad 1, 2 o 3. Vamos a hablar un poquito de la prioridad 1 o los signos de emergencia. La vía aérea. ¿Tiene el niño la vía aérea obstruida? Ok, si la tiene, tenemos que realizar intervenciones, llámese aspirar secreciones, ayudarle que esté en una posición adecuada, la respiración, si su respiración es rápida, si es lenta, si el cambio de color de piel afectándole por la misma respiración y tenemos oxígeno, iniciar con oxígeno, circulación, los pies, las manos frías, lo que estuvimos hablando sobre el llenado, pulsos, que también nos van indicando signos tempranos de choque, el coma o convulsión. Hay una escala que es muy práctica, que se llama ABDI. Esa nos permite hacer una evaluación del estado neurológico rápido y que indica alerta, responde a la voz, responde al dolor o está inconsciente. Claro, si queremos profundizar, se realiza la de Glasgow, pero por lo menos para este momento nosotros podemos decir responde o no responde o si está inconsciente. Y la quinta, que es la deshidratación grave. El paciente tiene diarrea más y clasificamos los 4 hallazgos. Si en alguno de estos momentos nosotros colocamos un cheque y definimos qué es signo de emergencia, realizamos intervenciones y nuestra reanimación hídrica o administración de oxígeno si requiere, todo acorde a la condición clínica que presente. Tenemos los signos de prioridad o prioridad 2, temperaturas demasiado frías o calientes, los traumas, los traslados urgentes, si está inquieto, irritable, letárgico, intoxicaciones, que aquí, ojo, tenemos que saber qué tipo de intoxicaciones es, siempre y cuando los parámetros anteriores no se hayan alterado, palidez, dolor, dificultad respiratoria moderada, desnutrición. Y en el caso de la desnutrición,
ya sabemos que todos los niños con desnutrición severa es referencia. A menos que ya esté en la comunidad y estemos monitoreando, que ya es aparte. Edad menor de 2 meses, el edema en ambos pies y quemaduras importantes. Y los no urgentes, bueno, que no los identificamos en ninguna de las otras casillas. Esto del triángulo de evaluación pediátrica nos va a permitir hacer como diagnósticos fisiológicos, pero es en el contexto de nuestra evaluación rápida. Entonces tenemos apariencia, respiración, circulación. Si los 3 componentes están en rango normal, estamos diciendo que estamos ante una condición estable. Si la apariencia le vemos anormal, es una disfunción del sistema nervioso central que nos podría conllevar, pero cuando hablamos de apariencia nos referimos que hay convulsiones, rigidez, ya estamos hablando de otros aspectos, inconsciencia, ¿verdad? Si la respiración está anormal, pero los otros parámetros normales, estamos ante una dificultad respiratoria. Y si ya tenemos un estado neurológico alterado, respiración anormal, ya es una falla respiratoria. Si la circulación está normal, podemos estar ante un circulatorio compensado, y si ya tenemos apariencia y circulatorio anormal, es descompensado. Si todos estos parámetros están alterados, están en rango anormal, estamos ante una falla cardiopulmonar. Paro cardiorrespiratorio, no solo en el caso de los niños, no solo es la falta de pulso, la falta de respiración o falta de respuesta. La respiración jadeante ya se considera un signo premonitorio de paro cardiorrespiratorio. Algunas situaciones especiales que debemos de tomar en consideración al momento de evaluación y que nos pueden orientar hacia un pronóstico que no es muy positivo, el mecanismo de lesión, si recibieron lesiones, traumas, las caídas, accidentes. Hay comorbilidades, tenemos niños con mayor susceptibilidad, donde tenemos que estar pendientes, como en el caso de los niños prematuros o con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, renales, respiratorias, o que son pacientes oncológicos o endocrinológicos. Esto nos va a permitir como tener un poquito más de previsión en el caso de ellos. Los menores de 3 meses, cuando tenemos fiebre o cambios agudos en el patrón alimentario, también son como signos de alarma, víctimas de violencia, los niños que sufren maltrato, negligencia. Y si tenemos antecedentes de apnea, convulsiones, que ha disminuido el apetito o cuyas evacuaciones han sido con jalea grosella, vómitos biliosos o hay antecedentes de ansiedad familiar, son como situaciones que nos pueden ir indicando que son niños que se nos pueden complicar estando ahí, aunque en ese momento nosotros los veamos estables. Hay otros cuadros como rash, es decir, los cuadros alérgicos o dengue, porque no solo se asocia a cuadros infecciosos, o el uso de cercano con sospecha que los niños hayan ingerido algún medicamento de familiares, intoxicaciones, ahogamiento. Entonces, todos estos factores nos tienen que prender las alarmas con respecto a riesgo de complicación. También tenemos la evaluación por sistema, que ya es un poquito más a detalle, donde siempre utilizando los 3 colores y definimos si tenemos compromiso de vía aérea, hay aspiración de cuerpo extraño con dificultad respiratoria, hay un trauma craneoencefálico severo, paro, todo esto, gran quemado, cetoacidosis, todo esto nos van orientando de que son consultas inmediatas. Los que pueden esperar un poquito más, que son la dificultad respiratoria moderada, la aspiración, pero con tos y sin dificultad respiratoria, los traumas sin pérdida de conciencia, sin déficit neurológico, la confusión, debilidad o historias de convulsiones, todo esto nos indica que los podemos clasificar como amarillo.
En el caso de los prioridad 3, que es el asma leve o cuerpos extraños sin dificultad o esas consultas por congestión nasal que uno los ve que están bien jugando. De hecho, la apariencia es muy importante en los niños. Nos puede permitir evaluarlos en esta etapa siempre y cuando se brinde después su tratamiento. ¿Cuáles son los puntos claves? El triage pediátrico no tiene por objetivo establecer un diagnóstico. Es un proceso dinámico, continuo y periódico. Debe ser realizado por personal capacitado. No nos quedemos solo con los conocimientos que adquirimos durante la universidad. Sigamos estudiando, sigamos inscribiéndonos en cursos. Eso nos permite mantenernos activos. Las simulaciones nos ayudan a mejorar y disminuir el rango de error. Saber con qué equipo, con qué insumo y nuestra respuesta como equipo, porque de hecho eso es clave. Trabajar en equipo nos va a permitir mejorar pronósticos. Tenemos que contar con un área de espera o selección, un lugar adecuado, donde podamos realizar esta clasificación. Es práctica. En otros países son 5 escalas, 5 colores. En algunos le agregan el negro, que es el paro o muerte inminente. Entonces, yo considero que es una escala práctica donde todos nos podemos comunicar y dar una mejor respuesta. En caso de requerir brindar maniobras de RCP, es el primer contacto. Y no olvidar que debe de estar en condición estable. Tenemos que quitarnos eso de que si personal de enfermería o personal que sea asignado, por decir, o a quien hayan ustedes indicado, médico en año social, a quien hayan indicado que va a ser el triage, de repente llega un niño en paro, sí se alerta, sí se activa el código, pero tenemos que iniciar maniobras de resucitación en ese momento si el niño acaba de transcurrir el proceso. Ampliando un poquito más, existen diferentes métodos de evaluación. La evaluación visual, que ya la estuvimos platicando. La evaluación primaria, que es el ABCDE, donde la A significa vía aérea, si está obstruida o no. La B es la respiración, su esfuerzo respiratorio. La C es circulación. La D es el déficit o el estado neurológico. Y la E es exposición. Siempre tenemos que descubrir los niños ante una consulta porque nos podemos llevar sorpresas en el sentido de signos de maltrato u otras lesiones no visibles o compatibles con procesos infecciosos que nos pueden orientar hacia algo más. La evaluación secundaria, que ya es en el momento de la atención, más que todo va enfocada a esta neumotécnica. Esto es cuando estamos ante un niño crítico y queremos hacer como una rápida evaluación, parte de la ABCDE, donde vamos haciendo evaluación e intervención. El sample nos permite a nosotros como indagar un poquito más sobre signos, síntomas, los antecedentes que son importantes, uso de medicamentos, patologías, la última ingesta y si hubo algún evento previo, pero ese es más ya al momento de la atención que nos permite orientar. Lo traje lo de la evaluación terciaria porque muchas veces decimos, iniciamos la consulta y nos vamos con exámenes de laboratorio, como su nombre lo indica, es terciaria, es decir, primero la clínica y luego nos complementamos con exámenes de laboratorio y gabinete según lo requerido, según lo que presente el cuadro. Esto es a medida como de un refrescamiento para que tratemos de practicarlo, que son las maniobras de resucitación, siempre el trabajo en equipo, se inician compresiones, tengamos la bolsa máscara a la mano, porque no sabemos en qué momento puede llegar un niño en condición crítica y trabajemos en equipo. Esto ya es ampliando un poquito más, que debemos de garantizar la seguridad, tenemos que activar si contamos con el SEM,
activar nuestro equipo, pedir apoyo, iniciar las compresiones, que si está solo un colega de turno inicie 32, y si son 2 reanimadores es 15-2. Y pues dependiendo de la edad donde nos consulte, si es lactante, utilizamos la técnica de 2 dedos sobre el esternón, y si ya está más grandecito el niño, pues podemos, o los 2 dedos, o podemos utilizar abrazarlo, todo depende de cómo tengamos el tórax, ¿verdad? Y rápido, con fuerza, 100 a 120 de presión 1/3, mínimas interrupciones, la extensión para liberar vía aérea, y este como un refrescamiento. Esto es un plus. Una de las cosas que me llamó haciendo revisión es que uno cree que el RCP solo es para el personal de salud, y ahí es donde tenemos que avanzar un poquito más. En otros países lo realizan los niños, y existen estudios que nos dicen de que sí, que son compresiones efectivas a partir de los 11-12 años. Hay niños más pequeños que lo realizan, pero lo que te enseña es a quitarte ese temor y saber realizar una intervención. Ya no digamos adolescentes que sí lo pueden hacer, así es que tenemos que quitarnos de nuestra cabeza, ¿verdad?, de que la reanimación es solo para personal médico. Somos un equipo, son todas las personas, enfermería, paramédicos, todo lo que estemos conformando podemos brindar RCP, y por eso la insistencia que ante el primer contacto es el que inicia, porque puede ser en el triage que nos venga o que en ese momento suceda y debemos de intervenir inmediatamente. Esta era una manera de ejercicio. Vamos a ver si nos permite el video. No nos permitió. A ver. Ahí está. Gracias. Si nos fijamos, así sin sonido, solo por apariencia, tenemos un niño con dificultad respiratoria, muy lactante. Tenemos retracciones, aleteo. Ahí ya menciona que otro chiquitín con estridor. Y en este caso, ¿cómo lo clasificaríamos? Aquí hay cianosis. Bueno, nuestra clasificación en este caso sería prioridad 1, ¿verdad? Porque tenemos un niño con respiración grave, dice, numeral 2. Perdón, iba a colocar nuevamente otro. Entonces dice el signo de prioridad 1, vía aérea, ¿está obstruido? Pues a simple vista pareciera que no. La respiración es normal o anormal, es anormal, está con franca dificultad respiratoria. Y ahí nos detenemos en el numeral 2. Y ya lo clasificamos como rojo porque la frecuencia está demasiado rápida, incluso está un patrón anormal. E iniciamos nuestras intervenciones. Administrar oxígeno, lo movilizamos al área que corresponde, que tengamos asignada, para brindar los primeros manejos. Esta es una hoja de control, yo creo que ya varios lo conocen, es la de transporte pediátrico. Esto nos va a permitir a nosotros autoevaluarnos después de llevar un niño. Y esta hoja se entrega en el hospital.
procuremos cambiar. Yo sé que es bien difícil cambiar nuestra forma de que, como que es la papa caliente, decimos, de que solo llega y solo va corriendo. No, estabilicémoslo lo más que podamos en nuestro establecimiento. No tengamos temor de que si podré, no podré, porque para eso se trabaja en equipo y movilizar al niño en las condiciones más estables que sea posible. El año antepasado, hablando con un equipo de colegas, tenemos la misma visión, que es que todos a nivel nacional podamos reanimar adecuadamente, podamos transportar. Y de hecho el triage es el primer tema, porque de aquí parten muchas cosas. De aquí podemos nosotros prevenir complicaciones. Entonces, dentro de este equipo dejamos de hablar, de soñar, y comenzamos el año pasado a realizar los cursos ACEPTE, de los cuales esperamos contar con su participación. Son talleres de simulación donde brindamos las diferentes fases. Muchos dicen el PALS, no es el PALS, porque el PALS solo se limita a reanimación. Nosotros vamos más allá, que es las causas más comunes de consulta por las que llegan en condición crítica, es decir, choque séptico, estados convulsivos, gran quemados, cetoacidosis diabética. Varios de primer nivel lo han hecho, que los felicito de verdad, porque es quitarse el temor. Hay instructores ACEPTE que son parte de los referentes infantiles, que también promueven bastante, y también esto nos permite hacer simulaciones en nuestros establecimientos. Así que hasta acá mi participación.